tópico. Es un tópico fácil. Solo quiero mencionar aquí que la derivada de una función es también una función. Y esto va a ser el punto de partida para encontrar la segunda derivada y la tercera derivada. Entonces la derivada de una función, este es un azul, voy a necesitar otro negro por aquí. La derivada de una función y f de x es también una función. Muy bien. Entonces, como esta derivada es una función, uno puede preguntarse, ¿podemos encontrar la derivada de la derivada? Por supuesto, podemos encontrarla, y cuando diferenciamos la primera derivada, vamos a obtener la segunda derivada. Se obtiene la segunda derivada. De f con respecto a x. Ahora, obviamente, esta segunda derivada se puede denotar con f doble prima, o se puede denotar con la notación de d al cuadrado f dividido dx al cuadrado. Hay varias formas de denotarla. Entonces esto se va a leer como f doble prima de x. Y la pregunta sigue siendo válida, digamos, ok, la segunda derivada también va a ser una función. Entonces también podemos derivar esa nueva función. Y en este caso la derivada de la segunda derivada va a ser la tercera derivada. Entonces podemos ir continuando con esta derivación de manera sucesiva. Y generalmente el proceso de derivación superior es un proceso secuencial. Empezamos con la primera derivada, y' o f' de x, o d de x, vamos a escribir dy de x. Hay varias formas de escribir esta notación. Voy a escribir estas tres que son las principales. Entonces ya cuando encontremos la segunda derivada, vamos a tener aquí y doble prima, o f doble prima de x, o d cuadrado y de x al cuadrado. Entonces, ya sabiendo la segunda derivada, podemos encontrar la tercera derivada. En algún momento contar el número de apóstrofes va a ser sumamente tedioso y se va a prestar ambigüedades. Entonces en algún momento me van a observar de que en vez de utilizar esta triple prima, solo voy a utilizar un superíndice 4 entre paréntesis para distinguir eso de una cuarta derivada respecto a un y a la cuarta. Entonces aquí tengo f triple prima d al cubo y de x al cubo, y ya la cuarta derivada no tiene 4 corchetes, 4 apóstrofes, sino este término en el apóstrofe y a la cuarta, f a la cuarta entre paréntesis. Ahora, para las derivadas ya de orden muy alto es preferible esta notación, porque aquí no hay ambigüedad. Aquí obviamente tenemos que derivar 4 veces. Y así sucesivamente. Entonces, digamos, solo para hacer una pregunta de notación, ¿a qué me estoy refiriendo con este símbolo? ¿Qué orden de derivada estoy calculando? Sí, es la doceava derivada. Aquí no creo que lleguemos para calcular tantas veces. No hay ninguna fórmula para así sacar la doceava, o sea, que tiene que ir Sí, 12 veces. Pero hay buenas noticias para funciones que son polinomios.
Todas las funciones que son polinomios y empiezan, digamos, con un polinomio cúbico, al llegar a la cuarta derivada el polinomio cúbico se desvanece por completo. Entonces ya la quinta, sexta, séptima solo es 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces ahí sí en algún momento vamos a poder encontrar patrones. Unas funciones que todavía no hemos visto, que son las trigonométricas, esas sí tienen fórmulas porque se repiten: seno, coseno, menos coseno y luego otra vez seno. Entonces cada 4 derivadas se van repitiendo las mismas funciones. Entonces por ahí pueden realizar ejercicios bastante bonitos, pero en este caso sí solo con fuerza bruta. Entonces vamos a encontrar todas las derivadas de orden superior para las siguientes funciones. Entonces este no es un ejercicio tan complicado, pero ilustra este procedimiento que estaba escribiendo aquí. Entonces vamos a empezar con un polinomio: x a la quinta menos x a la cuarta. Uy, tengo que subir. Y vamos a congelar aquí esta parte, así se gana un poquito más de espacio. Esto es muy apreciado. Más x al cubo menos x al cuadrado más x, y aquí vamos a poner un número extraño. Entonces, pues cuando les estoy pidiendo todas las derivadas, aquí sí les estoy pidiendo todas. La buena noticia es que cuando lleguemos a la quinta ya van a observar que este polinomio se va a simplificar significativamente. Entonces este es un problema que se realiza de manera secuencial. La primera derivada tengo que derivar término por término. 5x a la cuarta menos 4x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más 1. Luego continúo con la segunda. Aquí se van a ir complicando un poco los términos, porque obviamente como vamos a estar multiplicando por todos estos exponentes van a crecer un poco, pero fuera de esto no es un ejercicio complicado. Y observen que cada vez que voy derivando el polinomio se va reduciendo de orden. Entonces estas eventualmente se van a simplificar un montón. Entonces 3 por 20, 60, 60x al cuadrado, menos 24x, menos 6. Y a la cuarta derivada no vamos a utilizar 4 primas, sino solo 4 entre paréntesis. 120x, menos 24. Y la quinta va a ser la última derivada, que no va a ser igual a la función 0. Entonces la gran pregunta es que ya la sexta es igual a 0. ¿A qué sería igual la séptima, octava y novena? 0. Eso lo ponemos aquí de manera indefinida. Entonces todas las derivadas subsecuentes son 0. Solo voy a escribir la función 0 por distinguir que estamos igualando una función a 0 y que aquí estamos hablando de una función que cualquier valor de x que me den, vamos a retornar el valor de y de 0. Entonces este es uno. Aquí hay otro ejercicio un poco fácil también, pero solo hagámoslo y vamos a trabajar problemas más interesantes. Ahorita en cierta forma las funciones que para las cuales vamos a estar trabajando van a ser más sencillas respecto al primer parcial, porque como vamos a empezar a ver el tema de graficar funciones, hay una función complicadísima, va a costar graficarla incluso con todas las técnicas de cálculo, ¿sí? Bueno, la aplicación, como había mencionado, cuando uno iguala la primera derivada proporciona información sobre si la función es creciente o decreciente. Y también va a proporcionar información sobre cuándo vamos a tener máximos o mínimos locales. La segunda derivada va a proporcionar información sobre concavidad. Entonces esta nos va a poder indicar si la función va a abrir para arriba o si va a abrir para abajo. Y
Otra importante información de la segunda derivada es que si en el momento que encontremos un punto crítico, por medio de concavidad vamos a poder determinar, esta función es cóncava hacia arriba, entonces este punto crítico va a ser un mínimo local. Mientras que en este caso, si la función es cóncava hacia abajo, vamos a tener un máximo local. La otra información va a ser proporcionada por los puntos de inflexión. Entonces cuando tengamos un punto de inflexión vamos a observar que nuestra gráfica va a tener un doblez. Entonces aquí observen que la función es creciente, sigue aumentando de valores, pero llega un momento como que se vuelve igual a 0 y luego cambia la concavidad. Aquí tenemos cóncava hacia arriba y aquí tenemos cóncava hacia abajo. Entonces esos puntos de inflexión son muy importantes a la hora de graficar varias funciones, porque en algún momento vamos a tener funciones tan extrañas que no vamos a saber cómo está doblando la gráfica. El punto de inflexión nos va a aclarar esa duda. Pero sí, las aplicaciones son para graficación. Y digamos también en teoría económica, cuando les indican de que la función de ingreso marginal tiene que ser decreciente para que la utilidad se maximice, ahí cabal se están refiriendo a una segunda derivada. Pero sí, pero buena pregunta, ya vamos a poder empezar a satisfacer esa inquietud. Ahorita solo vamos a hacer un repasito de derivadas. Este es otro que no es un problema difícil. Hay una aplicación más, pero esta es solo es una aplicación de ingeniería, pero posiblemente el libro la va a mencionar. Si tienen el desplazamiento de una partícula, la primera derivada les va a proporcionar la velocidad, entonces esto les va a indicar qué tan rápido se está moviendo esta partícula en una unidad de tiempo. Pero si están interesados en saber qué tanto está cambiando la velocidad, esa segunda derivada va a ser la aceleración. Entonces esta es otra importancia de la segunda derivada. Entonces obviamente la aceleración les está diciendo qué tan rápido están aumentando la velocidad, y dependiendo de qué tan rápido están aumentando la velocidad pueden estimar cuánto tiempo les toma desplazarse de un lugar a otro. Pues afortunadamente no vamos a hacer esta aplicación. Entonces aquí continúo derivando 24x más 48. La tercera derivada sí casi no tiene ninguna importancia, pero en algún momento es necesario utilizar la tercera derivada. Y a partir de la cuarta y quinta ya es 0. Entonces aquí ya nos vamos. Entonces aquí podemos observar de que la n más 1ª derivada de una función polinomial de grado n va a ser igual a 0. Entonces eventualmente todo con derivación de polinomios vamos a llegar a la función 0. Pero obviamente los problemas para los cuales están más interesados son problemas con funciones compuestas. Y ¿sí? Entonces, ¿el desplazamiento qué es? Sí, el desplazamiento es la original, es YT. La derivada es la velocidad. Ajá. La velocidad es ¿Sí? Y muchas veces cuesta encontrar el desplazamiento de un objeto, pero uno conoce la aceleración. Por ejemplo, la aceleración por la fuerza de gravedad es constante. Entonces con esa información y sabiendo, digamos, la velocidad inicial a la que uno tira el objeto y dónde está su posición, uno puede encontrar el desplazamiento, determinar cuál es su altura máxima y todo. Lastimosamente no vamos a hacer esta aplicación aquí, pero si en algún momento están interesados les puedo pasar las notas de clase de este tema en cálculo diferencial. Entonces vamos a poner aquí que queremos encontrar la primera y la segunda derivada de las siguientes funciones. Entonces tenemos esta primera función, es un modelo de crecimiento exponencial y aquí la tasa no es constante, entonces esta función va a tener
comportamiento extraño y en algún momento vamos a estar interesados en graficar una función como tal. Entonces lo que generalmente hacemos es que calculamos la primera derivada. ¿Cómo calcularíamos esta primera derivada? Sí, ajá, la original por la derivada del exponente. Entonces aquí hay un comportamiento bien bonito. Esto todavía no lo podemos hacer a detalle, lo vamos a ver la otra semana, pero aquí ya les puedo indicar de que si observan esta primera derivada, este siempre va a ser un número positivo. Entonces, como este es un número positivo, la función va a ser creciente. Y haciendo un bosquejo bien crudo de la gráfica, uno puede decir, bueno, grafiquemos algo que siempre va a estar creciendo. Entonces graficaríamos algo así. Y ya con seguridad podemos decir, bueno, esto es así porque la función es siempre creciente. Sin necesidad de evaluar ni de usar ninguna tablita. Tal vez con la única anotación de que cuando x es igual a 0, f de 0 es igual a 1. Y aquí ya vamos bien, pero en algún momento tal vez uno está interesado, bueno, y esta gráfica va a tener algún doblez o algo interesante. Podemos calcular la segunda derivada. Entonces la segunda derivada, aquí vamos a tener una regla del producto. La derivada aquí es 6x. Copio otra vez el x al cubo más x. Y luego procedo a calcular la derivada de esta función. Escribo la primera función por la derivada de esta función, que otra vez es la derivada del exponente. Entonces este término se va a repetir. Y luego e a la x al cubo más x. Entonces no hay necesidad de simplificar, pero si en algún momento quieren simplificar la respuesta, lo pueden hacer. 6x más 3x al cuadrado más 1 al cuadrado. Todo esto por e a la x al cubo más x. Posiblemente tengamos algún punto donde esta segunda derivada es igual a 0, entonces aquí tendríamos que hacerle un pequeño cambio a esta función exponencial. Seguiría siendo creciente, pero en algún momento tendríamos que hacer un doblez. Entonces aquí lo dejamos como tal. Nos vamos a este segundo problema. Este es un problema que no se sorprendan si lo volvemos a ver, porque en algún momento vamos interesados en graficar estas funciones. Estas funciones tienen asíntotas verticales, van a tener también horizontales, pero en algún momento vamos a querer ver si esta función tiene como unas especies de vértices que abren para arriba o para abajo. Entonces aquí tengo que calcular la primera derivada utilizando la regla del cociente. Y este es algo que digamos que nos va a pasar ahorita en adelante en el curso. Las funciones van a ser sencillas, pero desafortunadamente ahora sí vamos a tener que prestarle un poco más de detalle a la simplificación, porque para poder realizar un análisis de cómo graficar esta función, dónde es creciente y decreciente, vamos a tener que simplificarla para poder hacer algún análisis. Si no la simplificamos, nos va a costar mucho determinar la gráfica de esta función. Entonces ahorita solo para la derivada, aquí vamos a tener que la derivada del numerador es 1 por la segunda derivada menos la derivada de la segunda del denominador, que es 1 por el numerador. Entonces aquí vamos a tener x más 4 al cuadrado. Entonces luego lo que hacemos, obviamente tengo que simplificar. Observo que esto es igual a x más 4 menos x más 4, y luego tenemos x más 4 al cuadrado. Estas x se cancelan. Oye, qué bueno que se cancelan, porque eso quiere decir que extrañamente la segunda derivada va a ser más fácil de calcular que la primera. Aquí tenemos otro comportamiento muy interesante. Esta función como que siempre va a ser creciente. Sí, si mal no estoy, sí, siempre va a ser creciente. Entonces vamos a tener que graficar algo creciente, pero en algún momento esta asíntota vertical nos va a dar la clave sobre cómo graficar esta función. Vamos a tener que analizar qué sucede.
en x es igual a menos 4. Pero ok, no van a haber máximos locales, que la función es siempre creciente. Y ahora lo único que tenemos que hacer es calcular la segunda derivada. No va a ser tan complicada porque no tenemos ningún término en el denominador. Lo que les recomiendo es tal vez escribir esta primera derivada de esta forma para optar por una regla de la cadena y no regla del cociente. Muy bien, entonces aquí, ¿qué sería igual esta derivada? Menos 16. Sí, x más 4 a la menos 3. Y aquí hay una pregunta que en todo caso, o sea, no tengo necesidad de presentar esta ahorita, pero no sé si les llame la atención cómo graficarían esta función. Porque ese tema va a ser recurrente, pero si digamos en algún momento están interesados en cómo graficar la función, o cómo se grafica la función, tenemos que tomar en cuenta varios detalles. Primero, ver si hay algunos puntos de discontinuidad. Entonces obviamente vamos a tener una discontinuidad en x es igual a menos 4. Entonces cuando hagamos nuestra gráfica, tenemos como que en cierta forma que apartar aquí, trazar esta línea en menos 4. Y aquí no va a pasar, aquí la función se va a indefinir. Lo segundo es que vamos a tener que determinar, digamos, puntos críticos cuando la primera derivada es igual a 0. Aquí no vamos a tener porque esta primera derivada nunca puede ser igual a 0. Entonces no vamos a tener nada que se va a ver ni así ni así. Puntos de inflexión es recomendable, pero igual es la misma historia, no tenemos tampoco ningún punto de inflexión. Lo único que conocemos por el momento es que la función es creciente, entonces tal vez puedo graficar algo así, pero luego aquí no sé muy qué hacer. Entonces aquí es donde viene la parte de las asíntotas horizontales y verticales. ¿Ya han visto el tema de asíntotas horizontales? ¿Cuáles serían aquí las asíntotas horizontales? Tenemos que encontrar el límite cuando x tiende a infinito de x menos 4 dividido x más 4. Entonces para calcular los límites de las asíntotas horizontales lo que hay que hacer es hacer x sobre x, ver que estos dos términos del numerador tienen el mismo orden, entonces ya... ¿Pero eso es algo extra o sí lo vamos a ver ahora? Algunos ya lo han visto, pero no creo que todos lo hayan visto en análisis 1. Pero no es necesario. Bueno, esto sí es necesario porque la gráfica nos está diciendo que a medida que nos vayamos al infinito... eso sí, va a haber un componente de graficar. Que eso nos vamos a dedicarle un montón de tiempo a la graficación. Entonces aquí ya tenemos una mejor idea de qué es lo que está pasando. Posiblemente esta gráfica va a ser así. Tengo que graficar algo creciente, pero luego como esta es asíntota horizontal no me puedo pasar de y es igual a 1. Pero posiblemente lo que nos falte es, bueno, indicar si a medida que nos acercamos a la asíntota vertical, si nos vamos para arriba o para abajo de ambos lados de la asíntota. Entonces esta es la parte de asíntotas verticales. Y estos son los límites laterales que vieron en análisis 1. ¿Qué pasa si nos acercamos por la izquierda y por la derecha? Entonces aquí tengo que encontrar el límite cuando x tiende a 4 menos de x menos 4. Yo creo que es menos 4 menos.
porque la asíntota es en menos 4. Y esto es solo para determinar una tendencia. Entonces ahí está un número a la izquierda de menos 4, puede ser un número como menos 4.1 o menos 4.01. Entonces lo que tenemos que hacer aquí con una calculadora, pueden tratar de encontrar, digamos, el signo que tendrían que hacer al hacer menos 4.01 menos 4 dividido menos 0.01, y si mal no estoy, eso les va a dar un número positivo relativamente grande. Entonces aquí tenemos algo negativo, aquí también tenemos algo negativo, entonces este va a ser igual a un más infinito. Muy bien. Si les quedó, yo creo que les va a quedar un número como 100. 100 positivos, excelente. Entonces esto quiere decir que a medida que escojan valores más y más cercanos a menos 4, de 100, 1000, 10.000, entonces aquí vamos a tener este comportamiento. Pero también tenemos la asíntota horizontal que tenemos que respetar. Y observen aquí que la función es creciente, porque va aumentando sus valores a medida que aumentamos en x. Ahora ya casi tenemos la gráfica, solo para comprobación podemos analizar qué pasa a la derecha de menos 4. Entonces aquí es todo lo contrario. Ahora tenemos que escoger números como menos 3.9, menos 3.99, y como van a observar, ese les va a dar un menos infinito, porque aquí vamos a tener un número positivo un poco pequeño, y luego aquí vamos a tener aquí vamos a tener un número negativo, un número negativo, y aquí abajo vamos a tener el número positivo pequeño. Menos 59. Sí, cuando usen la calculadora no es tanto para que escriban el número, sino solo para que miren el signo. Pueden hacer este análisis de signos que yo utilicé o solo ver el signo. Entonces perfecto, menos infinito, la función es creciente y luego nos vamos a acercar a 1. Y con esto ya tenemos la gráfica. Y todavía no es tema de esta clase, pero es bueno que los vaya preparando. Como pueden ver, es un análisis bastante completo. Todavía no, pero ya en 2 semanas vamos a meternos a este tema. Yo creo que todavía tenemos que ver tasas relativas de cambio. Ahí está, solo porque tenían interés, digamos, ya empecé a trabajar un problema. Pero entonces no hay que graficar. Por el momento no, pero sí ya empiecen a prepararse. El segundo parcial va a tener, yo creo que 1 o 2 preguntas de graficar. Entonces ahí tenemos esta función, f de x es igual a x al cubo por el logaritmo de x, y luego tengo que encontrar la razón de cambio de la segunda derivada de f respecto a x en la coordenada de x al cuadrado. ¿Sí? Sí, va a haber uno a finales, creo que a finales de octubre o a principios de noviembre. Entonces ahí está. ¿Qué es lo que tengo que encontrar aquí? ¿Tengo que encontrar la primera derivada o...? Observen que estoy pidiendo la razón de cambio de la segunda derivada. Entonces, ¿a qué derivada tengo que encontrar? Bueno, primero tenemos que preguntar qué es esto. La razón de cambio de la segunda derivada es la tercera derivada. Entonces esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que encontrar f' de x evaluado en e a la 2. Entonces este es nuestro objetivo. Aquí solo tenemos la primera función. Entonces tenemos que encontrar la primera derivada, la segunda derivada.
Entonces tenemos que trabajar un poquito, pero no... Media vez encontramos ya el objetivo, ya sabemos hasta cuándo dejar de derivar. Entonces la primera derivada es una regla del producto. 3x al cuadrado logaritmo de x más x al cubo 1 sobre x. Les recomiendo que simplifiquen esto. Y lo pueden simplificar porque esta función no está indefinida cuando x es igual a 0. Entonces puedo realizar esa simplificación sin ningún problema. Entonces ahora me voy a la segunda derivada. Aquí ya vamos a tener un producto y luego la derivada de x al cuadrado. Va a ser un poco más extensa, pero no tanto más. ¿Sí? Hasta que encontremos la tercera derivada. Porque el razonamiento es tengo que encontrar la razón de cambio de la segunda derivada. Y una razón de cambio siempre es una derivada. Entonces aquí sería tengo que encontrar la derivada de la segunda derivada, que es la tercera. Entonces aquí continúo derivando 6x ln x más 3x al cuadrado por 1 sobre x más 2x. Para poder evaluar esta razón de cambio les recomiendo simplificar. Aquí digamos observamos que esto es un 3x. 3x más 2x es igual a 5x. Y luego hay una tercera derivada aquí. Entonces esta tercera derivada es igual a 6 por el logaritmo de x más 6x dividido x. Solo voy a escribir el 6 porque es de 6x dividido x se mira más complicado. Y luego la derivada de 5x es 5. Y lo bonito de este problema es que las derivadas se van simplificando en cierta manera. Posteriormente ya solo nos va a quedar 6 sobre x menos 6 sobre x al cuadrado, etcétera. Pero en este momento me detengo y ya tengo la razón de cambio. Entonces ahora procedo a evaluar esta tercera derivada en e al cuadrado. Una buena recomendación es no meter este al cuadrado en la calculadora porque se puede encontrar fácilmente con propiedades de logaritmos. ¿A qué es igual el logaritmo de a al cuadrado? Sí, a 2. Sí, a 2 porque se cancelan el logaritmo y la función exponencial. Y esto es completamente diferente al logaritmo al cuadrado de e. Logaritmo al cuadrado de e sería... Entonces esto es igual a 1 al cuadrado. Esto sigue siendo un poco un tema contencioso en la clase. Entonces ya tenemos la razón de cambio. Esta segunda derivada está cambiando una razón de 23 unidades en y respecto a x. Por el momento esto no tiene mucha interpretación, pero es porque esta función no tiene ningún contexto. Y por esta razón quiero hacer, digamos, un ejercicio donde voy a volver a insistir en el tema de que si solo tienen una función de demanda o una función de costo promedio y quieren terminar de construir, digamos, la función de utilidad de una empresa, en algún momento van a tener que multiplicar P por Q, el costo promedio por Q. Entonces este es un problema similar. Nos vamos a enfocar más que todo en la función, solo en la función de ingresos. Sea P una ecuación de demandas. Y la pregunta va a ser ¿qué tan rápido que está cambiando el ingreso marginal? Cuando el nivel de producción es igual a 4.
Mucho cuidado, porque lo que sí estaba viendo que a la hora del producto del ingreso marginal derivaron esta función respecto a Q y había que derivar la función de ingreso. Entonces aquí que cuando estoy preguntando qué tan rápido está cambiando el ingreso marginal, qué derivada estoy calculando. Sí, la segunda derivada. Entonces aquí simplemente necesito construir mi función de ingreso, por eso solo tengo la ecuación de demanda. Este no sirve. Esta derivada esta función va a depender solo respecto al nivel de producción. Nos vamos a quedar con una función cúbica y luego derivo dos veces. Porque me están preguntando qué tan rápido está cambiando el ingreso marginal, no lo conozco. Pero si derivo, entonces aquí voy a tener 400 más 80Q menos 3Q al cuadrado. Entonces este es un bonito problema para graficar, para determinar dónde se maximiza el ingreso. Porque aquí primero el ingreso marginal va a ser positivo, pero eventualmente va a ser negativo. Sí, ok. Entonces voy a escribir aquí, sí. Pero yo creo que de tiempo estoy bien. Y si nos queda como media hora. Entonces digamos el ingreso P es igual a 400 más 40Q menos Q al cuadrado. Luego multiplico el ingreso por Q. 400Q más 40Q al cuadrado menos Q al cubo. Y luego derivo. Sí, es que yo creo que antes les preguntaba por la derivada, entonces les voy a volver a preguntar y eso como que me da tiempo de escribir más despacio. Entonces ahora, ¿a qué es igual esta segunda derivada? Acá 80. Sí, 80 menos 6Q. Ah, muy bien. Entonces ya tengo la razón de cambio del ingreso marginal. Lo único en lo que tengo que tomar nota es que el nivel de producción es de 4. Entonces simplemente evalúo y digo que cuando Q es igual a 4, sí, yo creo que quedan 56. Sí. Sí, son 56. Voy a tener que cambiar algo. Entonces aquí tenemos un ingreso marginal positivo. No, aquí tenemos un ingreso marginal creciente. Entonces la interpretación. Sí, vamos a. Si aquí esto es mayor que 0, tenemos que el ingreso marginal es creciente. Entonces la interpretación sería cuando Q es igual a 4, el ingreso marginal aumenta en 56 unidades. ¿Sí? Una pregunta, ¿cómo sé que tengo que llegar, digamos, a la segunda derivada y no meter el 4 en la primera? Bueno, es que si metemos el 4 en la primera, estás obteniendo el ingreso marginal cuando Q es igual a 4. Entonces aquí sería que 400, 720 menos 64, yo creo que es como 664. Esa sería la respuesta a qué tan rápido está cambiando el ingreso total. Sí. Cuando el nivel de producción es 4. Sí. ¿Cómo sabemos qué tan rápido? O sea... Aquí, digamos, no pregunté qué tan rápido está cambiando el ingreso, sino qué tan rápido está cambiando el ingreso marginal. Entonces se deriva respecto a la cantidad que uno está interesado en ver el nivel de cambio. Entonces, digamos, el problema es sencillo, pero hay un montón de interpretaciones aquí. Lo que vamos a observar en teoría económica es que generalmente la utilidad se maximiza cuando la segunda derivada del ingreso
marginales negativo, pues lo que se llama los ingresos marginales decrecientes. Entonces es una zona donde uno termina trabajando cuando ya los ingresos marginales son decrecientes y justo antes de que sean cero. Entonces por eso es que en economía generalmente trabajamos con esas funciones que son marginales decrecientes. Obviamente hay varias explicaciones, los rendimientos decrecientes a escala. Ahí hay un montón de teoría económica que analizar. Entonces este va a ser un problema, el siguiente problema vamos a tener que encontrar los niveles de producción para los cuales la segunda derivada es igual a 0. Entonces aquí hay que tener cuidado, no tenemos que encontrar cuándo el ingreso marginal es igual a 0, sino cuando la segunda derivada es igual a 0. Entonces estos van a ser los puntos de inflexión. Aquí vamos a ver que yo creo que solo vamos a tener uno. Tengo que igualar 80 menos 6q a 0. Aquí tengo solo una ecuación lineal, entonces solo voy a tener un punto. Entonces yo creo que aquí q sería igual a 80 dividido 6. 40 tercios. Sí, 40 tercios, 40 y sí. Y esto es todo. Podemos encontrar la utilidad ahí, pero lo que vamos a ver, y puede haber mucha confusión, aquí no vamos a estar maximizando la utilidad se va a maximizar cuando la primera derivada sea 0. Todavía no hemos visto eso a detalles, pero esos van a ser unos puntos que vamos a tener que distinguir cuando estemos viendo optimización y gráfica de funciones. ¿Qué derivada tengo que igualar a 0? Entonces, digamos, a estos puntos, cuando aquí solo voy a explicar, digamos, vamos a ver posteriormente. Que la primera derivada y' es igual a 0 o f' de x es igual a 0 nos va a proporcionar potenciales máximos y mínimos locales. Idóneamente que sería que estos máximos y mínimos no solo sean locales, sino que también sean globales. Entonces en algún momento van a ver que los economistas les gusta trabajar, es que esta función siempre es cóncava negativa, y lo trabajan de esa manera para garantizar de que ese sí va a ser un máximo global, y cuando encuentren y resuelvan este problema ya encuentran dónde la utilidad se maximiza. Entonces van a haber preferencias por ciertos tipos de funciones. Ahora la segunda derivada, esta nos va a proporcionar los potenciales puntos de inflexión. Yo creo que si mal no estoy, el tema de graficación lo vamos a ver incluso un poco antes del segundo parcial. Entonces, primera derivada sirve para esto, digamos gráficamente para esto sirve la primera derivada. Mientras que la segunda derivada va a servir más que todo para distinguir estos otros puntos, los dobleces. La primera también es para creciente. Sí, también, obviamente, sí, también para creciente y decreciente. Sí, aquí cuando es igual a 0 solo vemos máximos y mínimos locales, pero cuando vemos cuando es positiva y negativa es también para creciente y decreciente. Entonces también voy a agregar esta información, creciente y decreciente. Eso es lo más bonito. Y segunda derivada es concavidad, cóncava hacia arriba o hacia abajo. Muy bien. Entonces ahí está.
prácticamente ya terminé todo el tema de segundas derivadas, porque no hay, en realidad no hay mucho. Ahorita en el libro hay un tema de derivación implícita de segundas derivadas. Ahí no vamos a trabajar tantos problemas, más que todo quiero volver a mencionar este tema para poder repasar de derivación implícita. Vi que tuvieron un poco de problemas en el examen parcial, entonces es bueno volver a repasar este tópico porque posiblemente aparezca en el final, y en el segundo parcial tal vez en algún problema donde en vez de que les demos una función de forma explícita esté proporcionada de forma implícita y querramos encontrar una segunda derivada. No vamos a tener la limitación de decir, ay, no puedo encontrarla. Entonces, por eso es que voy a presentar este tema de diferenciación implícita de orden superior. No es un tema complicado, la única complicación que tiene es que si en algún momento quieren simplificar la segunda derivada, puede que eso se complique un poco y se vuelve más un problema de álgebra, pero si no es necesario simplificar, solo hacen una derivación implícita y vuelven a derivar esa expresión. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para encontrar la segunda derivada? De esta función. Voy a escribir aquí que esto sería y doble prima de x. Entonces tenemos esta forma, esta es una forma implícita. Entonces aquí obviamente, como vamos a ver, el proceso es similar a la primera derivada, solo que ahora tenemos que encontrar la primera derivada utilizando diferenciación implícita. Por derivación implícita. Y ya cuando tengan esta expresión, encontrar la segunda derivada va a ser fácil porque solo vamos a tener que encontrar la derivada respecto a esto, pero van a observar que la mayoría de veces esta derivada va a depender tanto de x como de y. Entonces posiblemente vamos a tener que utilizar una regla de la cadena y una regla del cociente cuando estemos encontrando la segunda derivada. Entonces aquí voy a poner encuentre la segunda derivada, pero notando que y es función de x. Entonces si en nuestra primera derivada tenemos una y, cuando la volvamos a derivar vamos a tener un término y'. Entonces posiblemente si no les gusta dejar la segunda derivada en términos de x, y la primera derivada, en un tercer paso vamos a tener que sustituir la primera derivada por la función en específico que tenemos. Entonces eso sería sustituya cualquier término y' o dy de x por las variables x e y. Entonces este es un paso un poco confuso, pero el paso más confuso es el último, que ni siquiera es necesario hacerlo todas las veces. Incluso este paso comienza con yo creo que esa es la frase: de ser posible, simplifique aún más la expresión. Entonces vamos a ver qué tanto tiempo nos queda para hacer los dos problemas que nos faltan. Hay un problema que sí me gusta en especial presentar. El segundo problema es otro problema interesante, pero puede que se vuelva un poco de álgebra, y ahí sí que estos problemas tienen que ser estructurados de una manera donde podamos especificarles de manera clara qué es lo que queremos. Si no hay que simplificar, se puede hacer todo eso sin ningún problema, como ustedes lo conocen. De lo contrario, vamos a tener que jugar un poquito con el álgebra. Entonces, si dejo la instrucción de esta forma,
solo llegaríamos hasta el tercer paso y ya nos vamos. Pero ahorita solo para trabajar un poco el álgebra voy a escribir esta instrucción adicional. Exprese la segunda derivada de y respecto a x solo en términos de la variable y. Y esto no siempre ocurre, o sea, que en algunos problemas sí se va a poder hacer, en otros no necesariamente. Pero este es solo la ambigüedad. Entonces voy a dejar aquí los pasos. Muy bien. Y voy a escribir la primera función. Aquí es perfectamente válido si aquí resuelven para y. Si resuelven para y, yo creo que tendrían, si mal no estoy, x al cuadrado menos 16 es igual a y al cuadrado, o y es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16. Pueden hacer esto, calcular la primera derivada y luego la segunda derivada, pero lo que vamos a ver es que aquí la expresión nos va a quedar mucho más compacta, mucho más fácil de analizar. No vamos a depender de ninguna raíz cuadrada. Entonces, digamos, ahorita hagamos todo esto por pasos. Lo primero que tengo que encontrar es la primera derivada. Entonces, ¿cómo encuentro la primera derivada? Tengo que derivar esta expresión. Entonces aquí tengo un 2x. El siguiente término, ¿a qué sería igual? Menos 2y por y'. Y luego esto es igual a 0. Muy bien. Y luego ya solo tengo que resolver para y'. Despeje o resuelva. Entonces tengo que 2y por y' es igual a 2x dividido por 2y. Y aquí era lo que les decía, esto no es complicado. Pero que esto es otra razón por la que quiero preguntar segundas derivadas. Digamos, ahora tenemos que derivar esta expresión y aquí desafortunadamente esta primera derivada como que en cierta forma sigue siendo proporcional en forma implícita porque tenemos y', x e y. Y siempre recordemos que esta función depende de x. Por lo menos ya no tenemos que derivar ambos lados y resolver para y'. Y' solo va a estar del lado izquierdo y eso ayuda un montón. Entonces ahora tenemos que encontrar la segunda derivada. ¿Cómo encuentro la segunda derivada de esta función? ¿Qué regla necesito utilizar? Cociente, sí, una regla del cociente. Entonces el primer término de esta segunda derivada, ¿qué sería igual? La derivada de x es 1. Sí, aquí hay que derivar respecto a x. Derive respecto a x. Sí, no, aquí es x. Entonces la derivada de x respecto a x es 1 por y menos el numerador x. Y ahora, ¿qué es igual la derivada del denominador? Y'. Sí. No es y cuadrado, para que fuera y cuadrado tendríamos que tener como un y al cubo. Entonces la derivada de esta función respecto a x sería igual a 3y al cuadrado por y'. Entonces ahorita de que ya tenemos la segunda derivada, la tenemos. Pero ahorita precisamente escribí esta instrucción para ver qué simplificación podemos hacer, y una simplificación que sí es necesaria es, como ya conocemos el valor de la derivada, podemos reemplazar y' por x dividido y. Entonces ese sería nuestro primer paso. Sustituya
y' es igual a x dividido y. Entonces tengo que la segunda derivada es igual a y menos x dividido y dividido y al cuadrado. Entonces ahorita como está la expresión no me gusta mucho porque aquí tenemos una fracción. Lo que podemos hacer es multiplicar todo por y o en todo caso utilizar un denominador común. Voy a multiplicar aquí tanto el numerador como el denominador por y. Si hago esto me puedo deshacer de este partido ya no estaría multiplicado por x. Ah, sí, gracias. Sí, tendríamos un... Sí, nos falta todavía un x. Vamos a agregarla aquí. Sí, gracias. Sí, esto es x por x dividido y. Entonces luego simplifico un poco. Tengo aquí y al cuadrado menos x al cuadrado dividido y al cubo. Y esta ya es una respuesta correcta. Aquí solo porque tenemos que expresar en términos de la variable y para ilustrar, digamos, donde hay, porque es conveniente simplificar. Esto no necesariamente siempre va a ser igual a un número. Por la función con la que estamos trabajando podemos hacer una última simplificación. Entonces voy a poner aquí simplificando aún más. Vamos a encontrar que menos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a menos 16. Entonces esto es lo que tenemos aquí. Aquí en el numerador tenemos menos 16. Y como les decía, esto ya es eventualmente un problema de álgebra. Menos 16 dividido y al cubo. Con la gran ventaja, observen cómo se fue simplificando esta segunda derivada. Esta cuesta interpretarla. Esta ya hay una simplificación porque solo tengo que trabajar con x y, pero la ventaja de esta expresión es que solo conociendo el valor de y puedo determinar si esta segunda derivada va a ser positiva, negativa, donde hay puntos de inflexión. Yo creo que aquí no habría porque esta función nunca va a ser igual a 0. Entonces digamos este es un problema. Vamos a ver. Ok, todavía tenemos 20 minutos. Solo tengo que hacer un problema más. Este problema sí es un problema desafiante. Es un problema de que lo que no me gusta es que la primera derivada es demasiado tediosa y en algún momento, para hacerla menos tediosa y para no tener que hacer un montón de reglas del producto y el cociente y luego la cadena y luego reemplazar y' y terminar con un relajo, vamos a tratar de simplificar también la primera derivada de esta forma. Entonces este es el último problema. Aquí vamos a tomar mucha nota sobre lo siguiente. Esta yo creo que se puede derivar al revés. Se puede derivar de x de y luego la segunda derivada y luego voltear todo, pero trabajemos con esta. Esta la quiero trabajar por un punto principal. Quiero que volvamos a revisar la regla del producto que no utilizaron para el primer parcial. Y van a ver de que no es tan complicado, excepto un paso que voy a hacer de simplificar de y de x. Entonces aquí en el primer paso no hay mucha dificultad. Aquí es igual a esta derivada. Y, pero me falta algo, ¿no? Y prima, ok. Ahora este es el punto contencioso. ¿Cuál es esta derivada igual a? Sí, una regla del producto, ajá. Ajá. Y a la x. Y luego me falta algún término. Y a la x. Muy bien, entonces solo agrupo términos y resuelvo para y'. Entonces tengo y por y' menos 2y a la x por y'. Y en el numerador solo vamos a tener este y al cuadrado
e a la x y despeje. Obviamente estos dos términos van a ser nuestro denominador. Si solo este fuera un problema de primera derivada, ya terminamos. Pero aquí esto era lo que les decía. O sea, esta expresión es correcta, pero ahí te estoy viendo que calcular una segunda derivada es una completa pesadilla, porque primero, regla del cociente. Segundo, cuando calculemos la derivada del numerador hay que usar una regla del producto. Entonces vamos a tener dos términos en el numerador. Vamos a tener, yo creo que 1, 2, 3 términos adicionales, pero cuando calculemos esta derivada también vamos a tener esto. Y luego este denominador lo tenemos que elevar al cuadrado. Y por último vamos a tener un montón de términos y'. Y reemplazar cada uno de esos términos y', creo que tendremos 1, 2 o 3 términos y'. Por todo esto es una pesadilla y la expresión no tiene no se puede trabajar de ninguna forma. Entonces ahí está, solo por simplificación, para simplificar la segunda derivada, voy a tratar de expresar y' solo en términos de y. Entonces aquí hay una gran clave. Aquí ya casi todo lo tengo en términos de y. Solo tengo que reemplazar este a la x por alguna otra función. Ahora la gran pregunta es, ¿a qué es igual e a la x para esta función en específico? Sí. Ajá. Entonces vamos a utilizar reemplace. E a la x es igual a e a la y por y a la menos 2. O si quieren pueden hacer e a la y es dividido y al cuadrado. No cambia en nada la respuesta. Y esto, como les decía, solo es un ejercicio de álgebra. Nos va a ayudar a la hora de que nos metamos en problemas donde tengamos que simplificar. Entonces aquí tengo y al cuadrado. Y ahora e a la x va a ser igual a e a la y. Por y a las menos 2. Buenas noticias, estas y se van a cancelar. Luego tengo e a la y menos 2y por e a la y por y a la menos 2. Entonces ahí pareciera que tenemos algo todavía más complicado, pero podemos empezar a hacer simplificaciones poco a poco. E a la y dividido e a la y menos 2. Si multiplico estas dos y, voy a tener aquí una y a la menos 1. Ok, ya hay una simplificación, y lo bueno es que ya solo tenemos aquí una regla del producto y por supuesto la regla del cociente. Pero ¿qué otras simplificaciones podemos hacer? ¿Qué término miran ahí que nos podemos deshacer así sin ningún problema? Sí, e a la y. De ese término nos tenemos que deshacer. Muy bien, que se vaya este término. Y todavía podemos hacer una simplificación más. No me gusta trabajar con este 2y a la menos 1. Solo voy a multiplicar todo por y, tanto el numerador como el denominador. Entonces ahí te voy a explicar los resultados de esta terapia de álgebra, el antes y después. Y aquí vamos a tener menos 2. Eso no me lo hubieran creído desde el principio. Entonces aquí está el después y aquí está el antes. Entonces el antes era una expresión sumamente difícil de trabajar.
Y esto solo es un ejercicio de álgebra. Yo creo que un problema así no vamos a tener en el corto porque solo yo me estoy tardando más de 20 minutos. Pero es una motivación adicional para decirles, digamos, de la importancia de simplificar y cómo esto va a ser crítico para los temas que vamos a ver posteriormente en la clase. Entonces esto es una solución que les venden en los infomerciales. Tienen este relajo, pero luego consiguen un organizador y ahora se quedan con esta expresión bien bonita. ¿Cómo podemos calcular la segunda derivada solo para terminar este problema? Sí, regla del cociente. ¿A qué sería igual esto? Sí, y menos 2, haga y menos 2, haga menos y dividido. Y solo un detalle, ¿me falta algo o no? Sí, el y', pero lo bonito es que ahora el y' está multiplicando a todo. Muy bien, multiplica todo. Aquí yo creo que podemos cancelar las y'es y solo nos quedamos con un menos 2. Entonces esto es igual a menos 2 dividido y menos 2 al cuadrado por reemplazo y' por esto. Y pueden observar que incluso la segunda derivada no se complica mucho. Es una expresión también relativamente sencilla. Y obviamente no vamos a hacer los ejercicios de tercera derivada, eso ya es demasiado. Ok, terminamos un poquito antes, pero yo creo que está bien. Entonces ahí ya podemos resolver cualquier duda que tengan. Yo creo que a ustedes les resolvimos varias dudas en el pasado respecto al examen parcial. Si todavía no tienen el examen parcial, pueden ir a traer con Mario en el verno, porque así no tendrían que esperar hasta el lunes. Este laboratorio va a ser corto, solo va a ser sobre segundas derivadas. El corto de que ahora sería miércoles, sería también de segundas derivadas, y nuestro laboratorio se pasaría para el día martes. Pero siempre, si tienen alguna dificultad por clase, creo que Eugenia tiene clase los lunes. Entonces Eugenia Eugenia, digamos, puede llegar al laboratorio el lunes. Y otra ventaja que tengo es que como el laboratorio lo publica el fin de semana, si en algún momento lo quieren trabajar, digamos, antes, si tienen alguna duda, está el servicio de tutorías. El laboratorio de lunes no les recomiendo mucho porque se va a llenar un montón, entonces Mario va a estar muy cargado. Entonces, sí, digamos, traten de ir al laboratorio de martes, pero solo para los que... sí, tienen que... Sí, los miércoles, sí, ahora sí. Sí, siguen siendo los miércoles, sí. ¿Y el próximo miércoles después de eso? Sí, después de esto, sí. ¿De nada? Sí. Acá porque se multiplica todo por fracción. Es que cabal es la regla de la cadena. Porque digamos aquí, en realidad lo que teníamos que haber encontrado es, bueno, la derivada de y es y'. Entonces aquí tenías que haber escrito un y' por y menos 2. Y luego menos la derivada de esto que es y' por y dividido y menos 2 al cuadrado. Pero entonces como aquí tenías un y' y otro y', son como un factor común. Pero lo más fácil es multiplicar por el y'. De nada. Y ya les boté tu nota más baja del corto por el parcial del simulacro. En IU ya tienen la nota actualizada, entonces un buen punto de referencia es que están arriba de 18, tienen un punto, tienen la clase ganada. De lo contrario tienen que trabajar más porque ahí la zona está sobre 30. Sí, hay notas, sí. Y ya les boté también el corto más bajo. Si quieren saber cuál corto fue, hagan un comentario que yo puse notas distribuidas por parcial del simulacro. Gracias. De nada, nos vemos. ¿Sí? Estuve revisando mis notas y tengo en el laboratorio 5, tengo 50. ¿Cuánto? En el laboratorio 5 de notas tengo 0.5. Uy, entonces vamos a tener que actualizarlo, tal vez. Quiero ver si
solo es un error de mi U o si es también un error del Excel. Gracias. Entonces mañana paso, ¿verdad? Sí, sí, me haces eso. Gracias. Y la verdad,